Anteriormente, nosotros estuvimos hablando sobre el sistema nervioso central y el día de hoy vamos a hablar sobre la otra parte, el sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico está formado por los nervios espinales, ya que son ciertos nervios que se van a comunicar con el sistema nervioso central y que cumplen la función de receptores sensitivos y sensoriales. ¿Ok? Los nombramos según la zona en que se encuentren y obviamente el número que vayan a ocupar. Por lo tanto, ¿cierto? Van a haber 8 pares cervicales y la vamos a nombrar desde C1 hasta el C8, 12 torácicos, T1 hasta el T12, 5 lumbares, L1 al L5, ¿cierto? Los 5 sacros y un par coxígeo. Entonces, estos nervios van a irradiar, ¿cierto? A las distintas partes de nuestro cuerpo. Y por otro lado, vamos a tener los nervios craneales, que están básicamente relacionados con algunas funciones más cercanas a nuestra cara, ¿cierto? Y algunos obviamente también con nuestro intestino. Eh, y existen, ¿cierto? 12 nervios craneales, ¿ya? Y obviamente dice que los nervios craneales emergen de la nariz, ¿cierto? Que sería el primer par de nervios craneales. Y obviamente termina con algunos que están en la médula espinal, ¿ok? Ustedes van a después investigar dónde están y cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces, la función de los nervios craneales y espinales es que están encargados de llevar la información sensitiva y motora, ¿cierto? Desde los receptores, que serían, ¿cierto? Los ojos, las manos, qué sé yo, cualquier órgano que sirva para interactuar con el medio interno y externo, para luego ser llevado hacia el sistema nervioso central donde se va a procesar y producir alguna respuesta en relación a ese estímulo. Y dentro del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Está relacionado también con una parte que se llama el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con todas aquellas funciones que son inconscientes y que sirven para regular la homeostasis. Recuerden que homeostasis era el equilibrio interno, por lo tanto va a actuar en conjunto con el sistema endocrino. Y este sistema nervioso autónomo nosotros lo vamos a dividir en el sistema nervioso parasimpático y el simpático, que son antagonistas el uno con el otro, ya que cumplen funciones contrarias y que están obviamente relacionados con los nervios espinales y craneales. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático es el encargado de contraer la pupila y el simpático, ¿cierto?, está relacionado con la dilatación de la pupila. Entonces, en este esquema ustedes pueden ver todas las funciones antagonistas que se generan entre el simpático y el parasimpático, con la idea y el objetivo de regular estas funciones, ¿cierto?, homeostáticas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos muy alterados, estamos asustados, por ejemplo, porque nos salió un perro en la calle a morder, va a actuar el sistema nervioso simpático y va a producir, ¿cierto?, que el corazón empiece a acelerar. Una vez, cierto, que ya pasamos el susto, pasó un rato, va a empezar a actuar el sistema nervioso parasimpático para poder reducir el latido cardíaco. Porque si nos mantuviésemos con el corazón acelerado, quizás podríamos sufrir una falla en este órgano tan importante. ¿Ok? Por lo tanto, son antagonistas el uno con el otro. Y la clase anterior, nosotros hablamos sobre la unidad funcional del sistema nervioso, dijimos de la neurona. Entonces, hoy día vamos a tratar de entender un poquito mejor cómo funciona la neurona y cómo, ¿cierto?, va a producir que el sistema nervioso, por ejemplo, central, se comunique con el sistema nervioso periférico. Entonces, la neurona tiene básicamente dos partes. El soma, que vendría siendo el cuerpo celular, donde está el núcleo, y tenemos el axón, que sería, ¿cierto?, toda la prolongación. Y el axón está cubierta por unas células que se llaman células de Schwann, que van a secretar las vainas de mielina, y las vainas de mielina son sustancias grasas, y lo que hacen es que aceleran el impulso nervioso. Y el espacio que va a haber entre célula y célula se llama nodo de Ranvier.
ya que es ahí donde disminuye un poquito la velocidad del impulso nervioso. Y al final de la neurona vamos a tener las terminales axónicas y también las dendritas, que van a ser las encargadas de producir la unión entre distintas neuronas para poder llevar la información de un lado al otro. Y las neuronas, ¿cierto?, las podemos clasificar de acuerdo a su forma y su función. Por ejemplo, tenemos las neuronas que son bipolares, que están encargadas de conectar unas neuronas con otras. Están las multipolares, que tienen una función motora, o sea, están encargadas, ¿cierto?, de producir los movimientos. Las unipolares, que son aquellas neuronas que tienen que ver con las sensaciones. Y vamos a tener las células que son las piramidales, que tienen que ver con el procesamiento, la memoria y todas esas funciones más complejas. ¿Ok? Las neuronas se comunican a través de algo que se llama el potencial de acción, ¿ya? Y el potencial de acción va a depender de dos características de la membrana plasmática, del potencial de membrana en reposo y de los canales iónicos específicos que tengan. Entonces, el potencial de acción actúa de la manera como ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Primero que todo, para que eso ocurra el potencial de acción, ¿cierto? Se van a abrir unos canales que se llaman canales que van a permitir la entrada del sodio a la célula, lo cual, ¿cierto?, va a provocar que la célula se despolarice. Y luego, ¿cierto?, se van a abrir también los canales de potasio, que a veces, ¿cierto?, un canal sirve para ambas iones, con lo que ocurre la salida, ¿cierto? Y se va a producir la repolarización. Como pueden ver en esta imagen, ¿cierto? En una célula vamos a tenerlas en reposo, como pueden ver acá, y luego, ¿cierto?, se va a producir la despolarización y repolarización, ¿cierto?, para volver en reposo, produciéndose un intercambio, ¿cierto?, del gradiente de concentración. Entonces se va a producir una diferencia de cargas y esta, ¿cierto?, va a viajar a lo largo de la célula. Esto se lo estamos diciendo bastante superficialmente porque esto lo vimos el año pasado, ¿ya? Pero, ¿cierto?, sí tratando de explicar un poquito para que vayan recordando. Y este proceso o este potencial de acción va a funcionar por medio de una ley que se llama la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si la despolarización alcanza un valor de umbral de menos de 55 milivoltios, recuerden que el sistema nervioso actúa con electricidad, se van a abrir estos canales. Si no alcanza este umbral, no se van a abrir. ¿Ok? Y obviamente se va a producir un potencial de acción que permite, ¿cierto?, la misma amplitud, independientemente, ¿cierto?, del voltaje que vaya a tener esta despolarización. Al llegar a este umbral siempre va a llegar a la misma amplitud, ¿ya? Que va a producir que vaya viajando, ¿cierto?, el impulso nervioso de un lado al otro. La sinapsis corresponde, ¿cierto?, a la comunicación entre dos neuronas. Van a haber unas sinapsis que son químicas y otras que son eléctricas, y las químicas son las más comunes en nuestro cuerpo, ¿ya? La sinapsis química, al haber un espacio entre una neurona y la otra, recuerden que el potencial de acción no puede pasar entre el espacio, por lo tanto, para este espacio van a producirse unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores van a ser sintetizados, ¿cierto?, por la neurona presináptica, la que va a estar antes, y van a ser liberados y van a ser captados por los receptores de neurotransmisores de la neurona postsináptica o la que se encuentra después. Entonces, estos neurotransmisores lo que va a producir va a ser que se abran o se cierren, ¿cierto?, los canales para producir la despolarización y repolarización de la neurona y así pueda viajar el impulso nervioso. En resumen, el sistema nervioso periférico es el que está encargado, ¿cierto?, de conducir los estímulos desde el interior al exterior hacia el sistema nervioso central para producir, ¿cierto?, y controlar la homeostasis de nuestro sistema. Las neuronas, ¿cierto?, la unidad funcional del sistema nervioso,
y actúa con voltaje. Por lo tanto, ¿cierto? Es importante el consumo también de los electrolitos para poder producir la despolarización y repolarización de las neuronas, ¿ya? Que trabajan con un potencial de acción y que se comunican la una con la otra a través de la sinapsis. Y la actividad de esta vez tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo afecta el sueño al funcionamiento del sistema nervioso? Por lo tanto, esta vez vamos a intentar hacer un trabajo un poco más práctico, donde ustedes van a tener que investigar o experimentar con este tema que tiene que ver con la cantidad de sueño o la calidad del sueño quizá. Así que recuerden que va una guía adjunta y cualquier duda que tengan, obviamente escriben a mi correo para que veamos qué tal funciona esta actividad. Así que nos vemos y espero que estén muy bien.